al 51. Juan capítulo 1, versículos 43 en adelante. El Evangelio de Juan es un evangelio peculiar, ya que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, unos evangelios de la misma visión, del mismo punto de vista. Pero Juan es un evangelio que es diferente a estos. Aquí encontramos la historia de Nicodemo, a la mujer samaritana, encontramos esto que vamos a leer de Natanael y cosas diferentes, cosas que no encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Juan entonces es un evangelio peculiar, un evangelio que no tiene mucha similitud con los otros, no por eso deja de ser la palabra de Dios. Vamos a leer, ustedes solamente sigan con su vista. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores a estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, estamos una vez más agradecidos contigo porque nos permites escuchar tu palabra. Te doy gracias porque has hablado a mi corazón, Señor, y has puesto esto, Señor, en mí para poderlo transmitir a mis hermanos que están aquí. Te ruego que tú me des la sabiduría para poder desarrollar, para poder concluir, introducir todo este bosquejo, Señor, que tú me has puesto. Bendice mis palabras, dame palabras de sabiduría, palabras que penetren hasta lo más profundo de los corazones de los hermanos, Señor. Ayúdanos a que a través de esto, Señor, nuestra vida salga transformada, nuestra vida salga cambiada. Cuánto necesitamos de ti, Señor, y cuánto necesitamos ser como Natanael, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos en los cuales no hay engaño, Señor. Bendice al pastor Tim que salió, cuídalo, Señor, y tráelo con bien. Bendice también a mi pastor, Señor, que está afuera, cuídalos, van juntos, Señor. Los ponemos en tus manos también, Señor. Bendice esta tarde, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dice la palabra de Dios: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Aquí está pasando un hecho sorprendente. Dice que estaba Felipe y quiso ir a la ciudad. Jesús quiso ir a la ciudad de Andrés y Pedro, y dice la Biblia que pasó algo sorprendente. Felipe tenía un conocido, un amigo que se llamaba Natanael. Este Natanael era una persona que conocía a la perfección las Escrituras, conocía la ley, conocía los mandamientos y conocía las profecías que había en la Biblia. Y es por eso que sigue el capítulo, versículo 45, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46 dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Nazaret era una pequeña región en la cual era pues insignificante. Era una región donde había mucho vandalismo, donde no era una ciudad que había paz, y era muy pequeño, tenían fama por ser malos. Entonces dice la Biblia que Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
como diciendo de aquí por los pueblos que están aquí cerquita de Amozoc, de Chachapa, diciendo, ¿puede salir algo bueno de esos lugares? Y le dice, pues ven y ve. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice la palabra de Dios que entonces Natanael fue y llegó al lugar hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Llegó hasta ese lugar y pasó algo sorprendente. Nosotros leemos muchas veces la palabra de Dios, pero pasamos por alto muchas cosas. Y quisiera meditar en algunas cosas, quisiera que reflexionáramos en algunas cosas que están aquí, algunas cosas a destacar. Primero, Jesús vio que se acercaba a Natanael y lo vio desde lejos y le dijo esta frase: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Se imaginan? No cualquier persona, no fue un apóstol, no fue un profeta, no fue un sacerdote, no fue un dirigente del pueblo de Israel, sino Dios mismo diciendo estas palabras: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Se imaginan que Dios pudiera decir esto de nosotros? He aquí un verdadero hermano en el cual no hay engaño. He aquí una buena hermana en la cual no hay engaño, señorita joven, en el cual no hay engaño. Sigue el versículo 48 y dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí pasó algo sorprendente una vez más. Jesús, si vemos el ministerio que él tuvo y el recorrido que él hizo, él jamás había ido a esa región. Pero dice la Biblia que cuando lo vio, cuando él estaba debajo de la higuera, los judíos tenían 3 árboles que son simbólicos para ellos. Dice la Biblia que tenían el olivo, la vid y tenían la higuera. Cuando estaban en la higuera, lo que acostumbraban los judíos a hacer es a meditar en la palabra de Dios. Estaba la higuera, les daba la sombra y ellos estaban leyendo, estaban meditando en las porciones de las Escrituras. Entonces lo que hacían los judíos cuando estaban debajo de la higuera es estar meditando y es estar leyendo la palabra de Dios. Así es que eso es lo que estaba haciendo Natanael. Los judíos podía que en sus casas pudieran tener estos 3 árboles. Algunos de ellos tenían cerradas sus casas y tenían estos 3 árboles. Natanael se quedó entonces sorprendido, atónito, impactado, maravillado de las palabras que Jesús le dijo. Le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En ese momento lo que pasó con Natanael fue que creyó en Jesucristo como su Salvador. Desde ese momento él creyó que era el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todas las cosas. Entonces Natanael respondió esto, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús después le respondió y Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si recordamos en la lectura que leyó el hermano, leímos cuando Jacob, esa parte de las Escrituras, cuando él tiene un sueño y ve que hay una escalera parada y que los ángeles descienden y suben hacia el cielo. Se estaba cumpliendo esa parte de la profecía y esa porción de las Escrituras es la que Natanael estaba leyendo. Natanael estaba leyendo Génesis capítulo 28, esa porción de las Escrituras, y es por eso que él se quedó impactado. Él vio y dijo, pues este hombre es omnisciente, él sabe todo, tiene todo el conocimiento y él es Dios. Aquí vemos la omnisciencia y omnipresencia de Dios, todo el conocimiento, y Dios está en todas partes viéndonos a nosotros. Entonces Jesús lo vio y Natanael creyó.
Natanael desde ese momento es que fue salvo. Lo que quiero meditar y lo que quiero hablar con ustedes, compartirles en esta tarde, es enfocarnos en el versículo 47, en la frase que dijo el Señor Jesús hacia Natanael. Dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ese es el tema de esta noche. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Para esta tarde vamos a aplicarlo a nosotros mismos. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, pero somos cristianos. He aquí un cristiano, un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Jesús no solamente le dijo a Natanael: he aquí un israelita, sino que dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Que nosotros podamos ser verdaderos cristianos en los cuales no hay engaños. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos donde el cristianismo se diluye, donde el cristianismo se cae cada vez más fácil. Vemos que iglesias crecen, tienen servicios donde los hacen bailar, los hacen gritar, pero ese no es el cristianismo puro que Dios ha mandado hacia los cristianos. Vemos que pastores predican, incluso mujeres predicando, pero eso no es lo que Dios mandó. Como hijos de Dios debemos de preocuparnos por esas cosas. Como verdaderos cristianos, lo primero que tenemos que hacer y debemos de poner en nuestros pensamientos es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Quiero meditar en algunos versículos muy conocidos, que los conocemos de memoria, pero nunca es malo regresar a estos versículos y examinarlos una vez más. ¿Cuánto más necesitamos los cristianos que ya llevamos años recordar esos versículos que hablen a nuestro corazón? Como verdaderos israelitas, como verdaderos cristianos, necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo del 1 en adelante dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye cristiano, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento que tenemos los cristianos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero muchas veces amamos el dinero, amamos la televisión, amamos el internet, las redes sociales, y dejamos a un lado lo que es Dios. La persona de Dios la dejamos a un lado. Cuando Dios es claro y Dios es específico y nos dice que debemos de amarlo. Sé que los que estamos casados tenemos una pareja y la amamos, pero debemos de amar más a Dios para que podamos amar más a esa persona y más a nuestros hijos. Si pudiéramos amar más a Dios, nuestra vida sería diferente. ¿Cuántos cristianos estaríamos ganando más almas, estaríamos tocando más puertas, predicando? ¿Cuántos jóvenes no serían llamados a servir a Dios si amáramos a Dios en primer lugar? Pero desafortunadamente no lo hacemos así. Ponemos en primer lugar otras cosas: el trabajo, el dinero, las cosas materiales, cosas que nos alejan de Dios.
En el Deuteronomio, busquen Deuteronomio 5:29. Este es un anhelo de Dios. En el capítulo 5 está dando la segunda ley, está dando por segunda vez los 10 mandamientos. Y un anhelo que tiene Dios en su corazón dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios en su anhelo dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Un corazón que me ame, un corazón que me ame sobre todas las cosas. Y los 10 mandamientos están en este contexto. Dios quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas. Que si vamos a desgastar nuestro cuerpo, lo hagamos por Él y para Él. Como punto 2, Dios quiere que seamos unos verdaderos cristianos. Y un verdadero cristiano medita en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Busquen en Salmo 119. Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista está escribiendo aquí y nos da este versículo, muy famoso, quizá lo conocemos de memoria. En los planes de lectura muchas veces viene este versículo hasta arriba. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Un verdadero cristiano no pasa un día sin leer las Escrituras. Un verdadero cristiano se levanta, o ya sea en la noche o en el tiempo que esté acostumbrado, lo toma y lee la palabra de Dios. Eso hace un verdadero cristiano. Pero los cristianos en promedio, los cristianos regulares, leen la Biblia cuando hay un concurso en la iglesia de que le vamos a regalar un libro al que lea más capítulos. Vamos a leer la Biblia porque hay un concurso bíblico y la leen así. La mayoría de los cristianos. Yo creo que a todos nos ha pasado que ha pasado un día y no hemos leído la palabra de Dios. Nuestro día sería mejor si nosotros agarramos en la mañana y aunque sea un capítulo, aunque sea un pequeño pasaje de la Biblia, 10, 12 versículos, leerlos y meditar un poco en ellos, nuestro día sería mejor. Un verdadero cristiano no pasa un día sin leer la palabra de Dios, sin que no lea la palabra de Dios. Un verdadero cristiano lee siempre la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos sabiduría. En la palabra de Dios encontramos consejos. En la palabra de Dios encontramos cómo conducirnos con los demás, cómo ser un buen esposo, cómo ser, en el caso de las mujeres, cómo ser una buena esposa, cómo ser buenos jóvenes, cómo ser buenos cristianos, cómo instruir a nuestros niños. En la palabra de Dios lo encontramos todo. Pero este tesoro muchas veces no lo abrimos y no queremos hacer caso a lo que la Biblia dice. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pero muchas veces queremos leer el periódico, queremos leer el esto, agarramos el metro y vemos las portadas que son muy atractivas y preferimos leer todo ese tipo de cosas. Y no leemos donde está la sabiduría. No leemos donde podemos ser mejores cristianos. Dice en el Salmo 119, un salmo muy hermoso hablando de la ley de Jehová. El Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad
todos justos. Y el versículo 10 como una conclusión dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Eso es la palabra de Dios. Muchas veces en la mañana yo he comido fruta con miel y sabe muy, muy rico. Pero dice aquí la palabra de Dios que dice, dulces más que miel. Los mandamientos, la palabra de Dios es muchísimo más dulce, muchísimo más para nuestra vida. Vitaminas que necesitamos día a día. Y un verdadero cristiano no pasa un día sin leer la palabra de Dios. Como punto número 3 dice, un verdadero israelita pasa tiempo con su Dios en la oración. Como número 1, un verdadero israelita ama a Dios sobre todas las cosas. Un verdadero israelita lee la palabra de Dios todos los días. Punto número 3, un verdadero israelita pasa tiempo con Dios en oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, uno de los versículos más cortos en la Biblia, pero uno de los versículos más poderosos si nosotros los llevamos a cabo. Dice la Biblia, está muy, muy corto el versículo, dice, orad sin cesar. Orar sin cesar. Una vez estaba dando una clase a unos niños y saliéndonos un poquito del tema. Y dice, y leímos este versículo y dice el niño, hermano, tenemos que orar sin cesar, dice. Había un niño que se llamaba César en la clase y decía, hermano, tenemos que orar sin cesar, dice. Y no, le digo, no, eso no significa. Sin cesar, dice la palabra de Dios. Es decir, que debemos estar orando en todo tiempo, en cada momento estar orando y orando y orando. No necesariamente necesitamos doblar nuestras rodillas y cerrar los ojos. Podemos orar cuando vamos manejando. Podemos orar mientras vamos caminando. Aun cuando estamos en el trabajo podemos orar. Dios nos manda que debemos orar. Y en Santiago 5 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eso yo lo he visto mucho en mi vida y en mi familia. Inmediatamente que se cayó mi bebé de las escaleras, llegamos al hospital y yo estaba muy, muy nervioso, lo vi muy mal, parecía que le estaba saliendo otra cabeza aquí en su cabeza. Y lo primero que hice fue tomar el teléfono y llamarle a mi hermano y le dije que oraran por él. Le digo, por favor, ora por él. Y en ese momento se puso a orar. Tenían servicio de oración en la iglesia en unos minutos. Y el pueblo de Dios se puso a orar. Gracias a Dios no fue algo más complicado. Los doctores dijeron que si hubiera tenido un derrame o un coágulo o que el cráneo solamente se separó, pero si hubiera quedado una parte arriba y una parte abajo, hubieran tenido que abrir y emparejarlo, o abrir y quitar el coágulo o limpiar el derrame y todo eso. Y eso es muy delicado. Pudiera haber quedado sin movimiento su cuerpo. Pero gracias a Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Y oramos y está allá atrás mi bebé, gracias a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Así es que oremos en todo tiempo. A Santiago, Santiago, el escritor de la carta de Santiago, a este hombre le apodaban el rodillas de camello. La Biblia no nos lo dice, pero hay libros en los cuales se lee acerca de los apóstoles. Y a este Santiago se le apodaba el rodillas de camello, porque él tenía un lugar en el cual era específico para orar. Él era el pastor de la iglesia en Jerusalén, de la primera iglesia. Tenía un lugar en el cual este hombre oraba, y ese lugar ya tenía formadas las rodillas de sus rodillas.
Incluso sus rodillas ya tenían callos sus rodillas, de que mucho tiempo se la pasaba en oración. Y no era fácil, porque en esa iglesia se cree que había entre 5,000 y 80,000 miembros. Una iglesia bastante grande, con problemas de todos tipos. Y es por eso que Santiago se la pasaba orando todo el tiempo. Y esa iglesia fructificó y creció mucho. Después vino la persecución y se inició la diáspora y llegó el evangelio a todas partes del mundo. Oremos sin cesar. La oración eficaz del justo puede mucho. Un verdadero israelita, punto número 1, ama a Dios sobre todas las cosas. Un verdadero israelita lee la palabra de Dios todos los días. Un verdadero israelita ora todo el tiempo. Y un verdadero israelita, como punto número 4, no ama al mundo. Esto es algo muy importante y lo que más nos cuesta trabajo en nuestra vida también. Dice la palabra de Dios en Juan, primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. Versículo muy conocido. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y esto es algo en lo cual quiero hacer un énfasis más grande. Muchas veces los cristianos no somos verdaderos israelitas, verdaderos cristianos, porque amamos demasiado al mundo. Amamos demasiado las cosas que hay en el mundo. Hay muchas cosas que nos quitan el tiempo. Tiempo para venir a la iglesia, tiempo para lo que ya vimos en los puntos anteriores, leer, orar, pasar tiempo con Dios. La televisión nos quita el tiempo, hermanos. La mayoría de los programas que pasan en la televisión son sucios, incluso con pornografía. Cosas que no se veían antes, pero ahora si queremos ver un programa en la mañana, las mujeres cómo salen vestidas. Y eso entra en nuestros pensamientos y hay concupiscencia en nosotros. No vamos a poder ser verdaderos cristianos si amamos el mundo. La televisión nos quita tiempo de pasar con Dios. El internet nos quita tiempo y nos contamina a nosotros mismos. Muchas veces yo lo he visto y a varios jóvenes les he dicho, quizá tú no eres adicto al cigarro, quizá tú no eres adicto a las drogas, pero tú eres adicto al internet. Tú eres adicto a estar abriendo Facebook, estar en WhatsApp y querer saber lo que están poniendo las demás personas. La palabra de Dios nos dice en Levítico 19:16, si no mal recuerdo, dice la palabra de Dios, no andarás chismeando entre tu pueblo, yo Jehová. Muchas veces lo que nosotros vemos en las redes sociales solamente son chismes, cosas que no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, y esto se hace adictivo. Uno va a un café internet y supongamos que hay 10 máquinas, ¿no? Y voltea de un lado y por lo menos 3 o 4 tienen Facebook o alguna red social. Y voltea del otro lado y del otro lado lo mismo. Y si va uno en el camión, en cualquier parte, en sus teléfonos celulares, encuentran eso mismo también. Y todo eso nos está alejando de Dios. En vez de que nosotros nos vayamos acercando más a Dios, eso nos va alejando de pasar tiempo con Dios, comunión con Dios. Los cristianos antiguos no tenían todo ese tipo de cosas. ¿Y saben qué hacían? Ellos se sabían libros enteros de la palabra de Dios. Se sabían capítulos enteros de la palabra de Dios. Y llega el domingo en la mañana y apenas si nos pudimos memorizar un solo versículo de la palabra de Dios. Un solo versículo. Porque hay cosas que nos están alejando del amor de Dios. Estamos amando al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
el amor del Padre no va a estar con nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 4. Un versículo que va a la par con esto. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. En el cristianismo se le conoce como el adulterio espiritual. Cuando nosotros ponemos a cualquier cosa en primer lugar que a Dios. A los jóvenes les encanta el fútbol, les encanta la televisión y muchas veces todo ese tipo de cosas las ponen en primer lugar. Los anime y tantas cosas que hay que Satanás ha creado para alejarnos de Dios. Si nosotros amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y dice la Biblia, dice: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios, de la persona del Dios supremo omnipotente, del Dios todopoderoso, el cual dijo: sea la luz, y fue la luz. Él sería nuestro enemigo, el cual, si Él quisiera, tronaría los dedos y nos exterminaría a todos nosotros, si Él lo quisiera. Yo no quiero ser enemigo de esa persona, el cual va a echar a Satanás y a todos los demonios y los ángeles caídos en un lugar de prisiones de oscuridad por los siglos de los siglos. Por el contrario, dice en Jeremías que nosotros tenemos a un poderoso gigante que está de nuestro lado. Yo les digo, yo no quiero tener a Dios de enemigo, lo quiero tener como amigo de mi lado. Así es que no debemos de amar al mundo. Por causa de nosotros también, cuando amamos al mundo, es que el nombre de Dios es blasfemado. Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces, por no ser verdaderos cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Cuando yo inicié a ir a la iglesia, yo fui salvo, me testificó mi hermano y fui salvo. Y comencé a ir a la iglesia y empezaba a leer la Biblia y me empezaba a memorizar versículos. Teníamos el altar familiar en la casa. Y muchas veces yo creí que así era en todo el cristianismo. Porque llegábamos al servicio de jóvenes y todos los jóvenes sabían muchísimo de la Biblia. Yo apenas jugábamos esgrima o persecución y yo nunca encontraba ni un versículo, ni nunca sabía dónde estaban leyendo. Pero eso me animaba porque yo me ponía a estudiar, luego me ponía yo solito en el negocio que es de mi papá, en la dulcería. Estaba yo ahí solito y me ponía a buscar salmos, tal, y ya me ponía a buscarlo ahí, a practicar yo solito. Yo creí que el cristianismo todos lo vivían al 100%. La imagen que me dieron los hermanos en la iglesia fue una buena imagen. Pero después pasó tiempo y dije, no, pues si este joven creo está peor que como yo estaba. No, pues si este hermano ya dejó a su esposa. Yo creí que los cristianos no hacían eso. Y eso que yo tenía en alta estima se empezó a venir abajo. Y abajo, y abajo, y abajo. Y por esas causas, el nombre de Dios es blasfemado entre nosotros. Nosotros dice ahí la palabra de Dios que podemos ser maestros de niños o cualquier cosa.
pero no nos predicamos a nosotros con el ejemplo. Un verdadero cristiano, un verdadero israelita no pone el nombre de Dios en lo bajo, sino que va a poner el nombre de Dios en alto. Es por eso que nuestras convicciones, el celo que debemos de tener por Dios debe de ser muy alto. Cuando alguien quiera hablar mal de Dios, no tiene nada de malo ir con esa persona. ¿Sabes qué? Lo que tú estás diciendo está mal. Dios dice que las cosas son así y así y así y así, y le debemos de respetar a Él. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Me quedo maravillado cada vez que leo esos versículos y veo la grandeza de Dios. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Hay muchas cosas por las cuales el nombre de Dios es blasfemado. Los que se dicen cristianos, entre comillas, que se ponen a bailar, se ponen a danzar, muchas veces bailes que son sensuales. En una ocasión fui a un campamento cristiano y habíamos dos iglesias. Y la otra iglesia, salió el pastor y ahí estaba bailando y estaba aplaudiendo, iba con un pandero y alrededor de él como 8 muchachas, con una faldita y moviendo unos listones y ahí bailando. La presencia de Dios no está en esos lugares. Por esas causas el nombre de Dios es blasfemado. Cada vez que nosotros hacemos las cosas mal, cada vez que nosotros teníamos que hacer las cosas bien, pero no las estamos haciendo bien, el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Cuando tuvimos que dar un buen testimonio ante ese familiar, cuando tuvimos que pasar esa prueba y no la pasamos, el nombre de Dios es blasfemado. Lo que Dios quiere en estos momentos, en este tiempo, en esta iglesia, es verdaderos cristianos. Cristianos que sepan ser cristianos al 100%, no unos cristianos hipócritas de doble cara. Dios quiere que tú seas auténtico. Dios quiere que tú seas hecho de una sola pieza. Que seas el mismo aquí en la iglesia, allá afuera en la banqueta y en tu casa, en cualquier parte del país. Dios quiere ese tipo de personas. Pero muchos llegamos aquí a la iglesia, aparentamos piedad, nos creemos los buenos hermanos, saludamos a todos, pero llegamos a la casa y ¿cómo somos allá? Empiezan los gritos, empiezan los maltratos, empiezan malas cosas. Y por esas causas el nombre de Dios es blasfemado. Mi anhelo es llegar un día a la presencia de Dios y que Dios me diga: he aquí un buen Arturo en el cual no hubo engaño. ¿Quién quisiera ser así? ¿Quién quisiera ser como Natanael? He aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Tuvo muchas tentaciones, le vinieron muchos problemas, pero su fe no decayó. Siempre estuvo confiando en mí, siempre estuvo orando, siempre estuvo leyendo la palabra de Dios, siempre me tomó en cuenta a mí. ¿Quién quisiera ser un verdadero israelita? Un verdadero israelita muestra su cuerpo en sacrificio vivo. Ya para terminar este último punto, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere de nosotros es que seamos un sacrificio vivo, que seamos verdaderos cristianos, que si está el pecado enfrente de nosotros y tenemos la oportunidad para pecar, nosotros podamos decir: no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer, porque somos verdaderos cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, agradable a Dios. Dios necesita cristianos en esta iglesia. Dios quiere cristianos como David, que propuso en su corazón no contaminarse. Fue Daniel. Como David,
que tenía un gran problema, Goliat, un hombre muchísimo más fuerte, muchísimo más grande, pero logró derribar ese problema. Dios quiere personas como Josué, que digan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios quiere personas como Elías, que estaban los 450 profetas de Baal y los 400 sacerdotes, y se manifestó la presencia de él, de Dios en el monte Carmelo. Un solo profeta mostrando la presencia de Dios. Dios quiere personas como el apóstol Pablo, que digan, pero yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a mis hermanos. Y que diga, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios quiere verdaderos cristianos. Hace mucho tiempo, cuando se estaban formando las colonias en América, en Estados Unidos, llegaron los ingleses y empezaron a formar colonias cristianas. Un pastor empezaba a predicar y empezó a tener una congregación. Hubo personas que no estuvieron de acuerdo con él. Así es que a este hombre lo arrestaron, lo metieron a la cárcel. La cárcel no eran en ese tiempo como las conocemos ahora. Solamente había una malla alrededor y ahí podían estar. No se salían, los cuidaban, pero pues ahí se estaban. Entonces, este pastor se quedó triste y dijo, no, pues ya no vamos a poder tener los servicios. Pero él se puso a orar y su congregación se puso a orar. El domingo en la mañana, toda la congregación de él estaba a la orilla de la cárcel. Él se quedó sorprendido y sin poder hablar. Se metió a orar. Se puso a orar y lo que él hizo fue predicar la palabra de Dios. Las personas que no querían que se predicara el evangelio mandaron a hacer bardas entonces. Y se la pusieron más difícil. Incluso lo trataron de matar a este pastor. Lo quisieron intoxicar. No recuerdo bien el libro, viene la historia en el libro del rastro de la sangre. Si alguien lo tiene, lo puede leer casi en las últimas páginas. Pusieron las bardas entonces altas y una vez más se puso triste el pastor, pero él se puso a orar y la congregación siguió orando. Llegó el domingo en la mañana y ya no los podía ver porque estaba ahora la pared, estaba la barda. Entonces la congregación tomó un palo muy muy alto y le amarró un pañuelo y se lo pusieron arriba para que lo pudiera ver el pastor. Esa fue la señal durante mucho tiempo de que cuando estuviera ese palo en lo alto con ese pañuelo arriba, eso indicaba que el pastor podía predicar. Era el tiempo en el cual podía predicar, que ellos estaban listos para recibir el mensaje. Dios quiere verdaderos cristianos. Quiere cristianos que sean fieles. Cristianos que venga cualquier cosa, cualquier problema, sepan salir adelante. Y me asombra ver lo que Jesús le dijo a Natanael cuando venía hacia él. He aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Un verdadero israelita ama a Dios sobre todas las cosas. Un verdadero israelita lee la palabra de Dios todos los días. Un verdadero israelita pasa todos los días tiempo en oración con su Dios. Un verdadero israelita no ama al mundo. Un verdadero israelita es un sacrificio vivo. Un verdadero israelita obedece a su pastor y es fiel a la iglesia. Son otros dos puntos que tenemos, pero lo dejaremos hasta aquí. Que Dios nos ayude a que seamos verdaderos cristianos. El cristianismo de estos días es muy fluctuante. Muchas veces los cristianos están fieles en la iglesia, pero dejan de venir. Que Dios diga de nosotros, he aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. He aquí un verdadero cristiano que pasa mucho tiempo conmigo, que lee mi palabra, que ora.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por la predicación de tu palabra, Señor. Ruego, Señor, que tú des fruto, Señor, a 30, 60, 100, Señor, en esta predicación. No soy, Señor, un buen predicador, pero tú eres un buen pastor, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, y tuyo es el poder, Señor, y todo, Señor, sobre nosotros. Ayúdanos a tener convicciones más grandes. Ayuda a mis hermanos que están aquí. Bendice, Señor, también la invitación. Si hay alguien que quiere ponerse en sus rodillas,